No me avergüenzo de hablar de tu amor, no esconderé más tu nombre, no, no. Estoy dispuesto a no volver atrás, nunca más, nunca más. I'm not ashamed, oh, 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 oh. No me avergüenzo, no, 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 no. I'm not ashamed, oh, 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 oh. Vivo está, vivo está. Cantaré por siempre que llenas mi corazón. Lo diré con fuerza que eres mi gran amor. No me avergüenzo de hablar de tu amor, no esconderé más tu nombre, no, no. Estoy dispuesto a no volver atrás, nunca más, nunca más. I'm not ashamed, oh, 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 oh. No me avergüenzo, no, 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 no. I'm not ashamed, oh, 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 oh. Vivo está, vivo está, vivo está. Nuestro amor brillará siempre en mi corazón. Vivo está, nuestro amor brillará siempre en mi corazón. No me avergüenzo de hablar de tu amor, no esconderé más tu nombre, no, no. Estoy dispuesto a no volver atrás, nunca más, nunca más. I'm not ashamed, oh, 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 oh. No me avergüenzo, no, 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 no. I'm not ashamed, oh, 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 oh. Vivo está, vivo está. Cantaré por siempre que llenas mi corazón. Lo diré con fuerza que eres mi gran amor. Cantaré por siempre que llenas mi corazón. Lo diré con fuerza que eres mi gran amor. Hola, muy buenas noches. Una vez más que podemos estar en esta transmisión de la Iglesia de la Bianca para la reunión de adoración y meditación también de nuestro pastor Carlos Álvarez. Antes de comenzar con las canciones, quería compartir con ustedes el pasaje en Isaías 55, versículos 1 al 6, que dice 55 desde el versículo 1. Vengan a las aguas todos los que tengan sed. Vengan a comprar y a comer los que no tengan dinero. Vengan, compren vino y leche sin pago alguno. ¿Por qué gastan dinero en lo que no es pan y su salario en lo que no satisface? Inclinen su oído y vengan a mí. Escúchenme y su alma vivirá. Y el versículo 6 que expresa: busquen al Señor mientras se deje encontrar. Llámenlo mientras esté cercano. Esto es hermoso porque es una invitación, claramente lo vemos, que dice vengan a mí. Una invitación para aquellos que están sedientos de conocer más del Señor, de buscar de Él, de llenar nuestra alma
de su presencia. Y la pregunta sería, ¿cómo estamos hoy? ¿Tenemos sed de buscar a nuestro Dios? ¿Tenemos sed de acercarnos a Él? La respuesta es clara y expresa que al acercarnos a Él vamos a vivir, vamos a tener gozo. Y a veces cuesta porque lo que vivimos en el día a día, quizás lo que hayamos atravesado en esta semana, yo estuve con muchas actividades y la mente se dispersa, pero les invito a acercarnos a nuestro Dios en este tiempo que tenemos, que sea valioso compartirlos con el Señor, y si tenemos peticiones, si tenemos ansiedad, dejarlas en el Señor. Y voy a hacer una oración antes de dar inicio a la adoración. Así que lo hacemos juntos. Señor, gracias porque tenemos este tiempo. Gracias por la oportunidad de acercarnos a vos. Y gracias porque lo podemos hacer con total libertad, como expresa tu palabra, de acercarnos a vos, y entonces vos te vas a acercar a nosotros. Gracias, Dios, por ser nuestro Padre, por habernos creado y por la misericordia que hasta hoy la renovaste. Porque tenemos gracias, Señor, porque cubrís nuestros pecados y nos das salvación, una salvación eterna. Te pedimos perdón por lo que hayamos hecho mal. Te pedimos perdón por nuestros pecados. Queremos agradarte, queremos glorificarte y en este tiempo, Señor, exaltar tu nombre. Que tú seas glorificado, Señor. Y en nuestra vida, que seamos de buen reflejo para los demás. Gracias porque tenemos este medio para seguir de alguna manera comunicados y permanecer juntos, aunque no nos podemos ver, no nos podemos abrazar, no podemos estar cara a cara, pero el deseo es grande del reencuentro, que sea pronto, Señor. Confiamos en ti, te pedimos por las personas que están sufriendo, la necesidad es mucha, danos claridad y ayúdanos, Señor, en nuestro día a día a buscarte, a acercarnos a ti, inclinar nuestro oído y estar atentos a lo que tenés para decirnos. Bendice este tiempo de adoración y al pastor también, Señor, en dar su mensaje. Que seamos sensibles para recibir tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga. Salvador, por siempre no temeré. Si estás conmigo, no fallarás. En ti confío, mi esperanza solo en ti. Quebrantada en el silencio, puedo oírte susurrar. No estás solo en tus problemas,
contigo siempre voy a estar. Mi Salvador, por siempre no temeré, si estás conmigo no fallarás, en ti confío, mi esperanza solo en ti. Y el día en que no tenga fuerzas, serás Jesús mi fortaleza, mi esperanza solo en ti. Al débil fortalecerás y me sustentarás cuando no pueda más. La cruz me llama a confiar, tu amor es sin igual, siempre me saciará. Oh, débil fortalecerás y me sustentarás cuando no pueda más. La cruz me llama a confiar, tu amor es sin igual, siempre me saciará. No temeré, si estás conmigo no fallarás, en ti confío, mi esperanza solo en ti. Y el día en que no tenga fuerzas, será Jesús mi fortaleza, mi esperanza solo en ti.
Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Buenas noches, hermanos. La semana pasada, el domingo y también el miércoles, hemos compartido la historia de David y sus hombres, de 1 de Samuel capítulo 30, y cómo Dios intervino en la vida de David y de sus hombres y les dio fuerza, y también cómo David y sus hombres, sobre todo David, se fortaleció en el Señor, consultó al Señor, fue guiado por Dios, y Dios en su providencia les dio las fuerzas, la guía para que ellos puedan recuperar a su familia. Aquí lo que vamos a compartir en esta noche tiene mucha relación, ya que vamos a compartir en el libro de los Hechos una historia que registra Lucas en el capítulo 16 del libro de los Hechos y que nos habla o apunta a que si existe una verdadera conversión, un verdadero arrepentimiento, un verdadero cambio en la vida del Hijo de Dios o en la vida del ser humano, también esto le da la posibilidad a su familia de tener la salvación que Dios da. Y la palabra de Dios nos lleva entonces a una historia que relata Lucas en el capítulo 16, que acontece mientras ellos se encontraban, dice, que la palabra de Dios dice así: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto dice la Escritura que lo hacía por muchos días. Y entonces, en un momento determinado, Pablo se molestó de tal manera que expulsó al espíritu de adivinación, a este espíritu inmundo que estaba en esta chica. Y salió, dice, el espíritu inmundo de ella aquella misma noche. Pero también pasó lo siguiente, que dice la Escritura que viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y por supuesto que las autoridades los mandaron a azotar con varas, o sea que rasguen las vestiduras de Pablo y Silas, los azotaron mucho con varas y luego llamaron al carcelero para que lo ponga o los meta en el lugar de más adentro de la cárcel, o sea, en el calabozo de más adentro y le ponga sus manos y sus pies en el cepo.
Y dice el versículo 25, pero a medianoche, o sea, cuando Pablo y Silas estaban presos en el calabozo de más adentro, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor, a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Hasta aquí la lectura de la palabra y luego vamos a compartir un versículo más. Pero ¿qué podemos decir de esta historia? Primero nos encontramos con aquella gente que usaba a esta chica que tenía el espíritu de adivinación, y podemos ver que a ellos no les importaba, sino que para ellos la esperanza de ellos estaba puesta en un espíritu diabólico. Esto nos habla también o nos muestra y que muchas veces se da a nuestro entorno, o la ignorancia que nosotros podemos tener como seres humanos, o desconociendo la palabra de Dios, o manejados por el propio pecado, no solamente toleramos esa tendencia o el pecado mismo, sino que hasta podemos llegar por ganancia a la humanidad, me estoy refiriendo, a tolerar convivir con el mismo demonio. O sea, y ellos estaban sacando ganancia de esas cosas, no les importaba cómo. De esa forma somos los seres humanos que desconocemos la palabra de Dios. Pero cuando la palabra de Dios viene a nuestra vida, ahora vamos a ver de qué se trata este cambio. Porque nosotros vemos aquí cómo son encarcelados, y nosotros le podríamos poner título a esta historia de cómo Pablo y Silas son liberados por Dios en aquella hora o en esta circunstancia. Pero a medida que nosotros vayamos viendo, creo que esta historia se trata más no de la liberación de Pablo y de Silas, sino de la liberación del carcelero y su familia. Llamaron al carcelero luego de azotarles a Pablo y a Silas. Los azotaron con varas. Y también quiero decir que en estos días, en los grupos pequeños, a través del Zoom, de esta plataforma, estuvieron tratando justamente la carta a los filipenses. Y allí, y esta es la historia del carcelero de Filipos. Y Pablo en la carta a los filipenses habla de la esperanza y de esta actitud que él muestra aquí junto con Silas, porque lo vemos cantando. Y lo vemos orando y cantando himnos, y los presos los oían. Ellos habían sido azotados con varas. Y quiero que antes de hablar de Pablo y de Silas y de todo lo que la Biblia manifiesta en estos versículos, quiero que nosotros nos ubiquemos un poquito en cómo podía ser una cárcel en aquel momento, ya que nosotros estamos hablando del carcelero de Filipos, y los romanos en aquella época contrataban a personas que tenían lugar en su propiedad, y si estas personas tenían los medios como para construir una cárcel, en Roma es como que alquilaba
ese lugar y justamente el dueño de esa propiedad o contrataba o cuidaba él mismo y se hacía cargo de los presos que Roma necesitaba encerrar. Y en esta oportunidad nosotros podemos pensar que casi seguro que este carcelero tenía en su propio predio, muy cercana a donde vivía su familia, en su propia propiedad, me estoy refiriendo a la cárcel. Y las cárceles muchas veces estaban construidas en lugares amplios donde o había celdas donde el calabozo de más adentro podía ser un sótano o podía ser el que estaba en la parte más profunda de la cárcel, refiriéndonos a la distancia entre la entrada y lo que es la parte de adentro de la cárcel, o en algunas oportunidades también al mismo lugar lo dividían no en forma horizontal, sino en forma vertical, ya que podía tener hasta 2 o 3 pisos la cárcel, porque la construían con madera por dentro y bien asegurada para que los presos no se escapen, madera y hierro, con el hierro que podían también construir esas cárceles. Y algunos opinan inclusive que el calabozo de más adentro podía ser también en algunas oportunidades el calabozo de más abajo. Y como no contaban con las cuestiones sanitarias, ni baños y todo eso, hay algunos inclusive que han explicado que muchas cosas de lo que sucedía arriba caía para abajo. Imagínense lo que estoy diciendo con respecto a las necesidades corporales. Pero bueno, esto no es seguro. Pero sí es seguro que Pablo y Silas estaban heridos, estaban doloridos, para nada cómodos. Imagínense, ellos alabaron a Dios en el cepo, con grillos en sus manos, seguramente, presos, que nosotros podríamos decir, si ellos estaban predicando el Evangelio, estaban compartiendo la palabra, ¿qué era lo que los motivaba a ellos a cantar? En Hechos capítulo 5, versículo 41, nosotros vemos a los apóstoles de la iglesia, o sea, los hermanos de la iglesia primitiva, que dice que salieron de la presencia del concilio en una oportunidad donde se les quería prohibir predicar y hablar de Jesucristo, y los habían golpeado también, les habían pegado. Ellos habían salido gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer por causa del nombre. Estos hijos de Dios, estos hermanos nuestros, nos muestran a nosotros el carácter que ellos tenían y las motivaciones. Ellos estaban gozosos por sufrir por Cristo. Y Pablo en el libro de Filipenses en el capítulo 1, en la carta de los Filipenses en el capítulo 1, versículo 21, él inclusive afirma lo siguiente: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo y Silas cantaban en medio de una circunstancia tan pero tan adversa. Y dice la Escritura, y esto es algo que la Escritura lo afirma, y los presos los oían. Ahora, ya hace un ratito hablamos de la cárcel. Vamos a hablar un poquito del carcelero. ¿Cómo imaginamos nosotros o pensamos que era el carcelero de Filipo? De hecho, para ser un carcelero, seguramente era un hombre muy duro, un hombre rudo, forjado por el ambiente. O sea, seguramente era un hombre que tenía un carácter que no podía dejarse pasar por encima. Era un hombre que seguramente muchas veces había tenido que usar la violencia. Y quiero destacar también lo siguiente, porque acá es mencionada su familia. Y este hombre que era duro y que podemos pensar en su carácter, porque justamente fue llamado después de haberle golpeado, fue llamado él particularmente, personalmente, y él mismo lo llevó al calabozo de más profundidad. O sea, y ahí estaban Pablo y Silas. Y este hombre que decíamos hace unos instantes que posiblemente era el dueño de la cárcel, porque Roma contrataba esta clase
de lugares para poner sus presos. Y entonces seguramente su familia vivía casi en el mismo lugar. Y nosotros sabemos que los hombres muchas veces cometemos el error de llevar los problemas de nuestro trabajo o nuestras actividades a nuestras casas. Imagínense este hombre viviendo en el trabajo y su familia en el trabajo de él. Seguramente en algunos momentos de su vida, a diario, él como trataba a los presos, seguramente trataba a su familia. Esta la Escritura no dice, pero nosotros podemos ver de cómo nosotros, o se da en nosotros, muchas cosas de estas que estoy mencionando, y seguramente teniendo en cuenta el trabajo de este hombre y toda la época y todo lo que acontecía y cómo este hombre tenía que mostrarse frente al ámbito donde él se movía. Imagínense todo lo que pasaba en su casa. Es muy difícil que nosotros los hombres dejemos nuestros problemas, o las personas que trabajan afuera dejen sus problemas del trabajo fuera de su casa y que lleguen a su hogar totalmente despojados de todas esas situaciones. Es más, hay tanta adversidad muchas veces en los lugares donde se desarrolla la actividad laboral de muchas personas que luego eso influye tanto en el carácter y en la forma de ser de la persona, en el humor, y desencadena también cosas porque dentro de la casa hay situaciones adversas o situaciones problemáticas para resolver, y cuando se junta lo que viene de afuera con lo que está adentro, muchas veces eso es explosivo. Pero más allá de todo eso y del ámbito cotidiano, nosotros vemos acá en la cárcel lo que ha hecho Dios en la cárcel. Primero tenemos que reconocer que Pablo y Silas estaban alabando a Dios y que Dios en un momento determinado produjo un terremoto. Algunos dicen que la actitud de Pablo y de Silas y esa alabanza movió tanto en el cielo, esa fe movió tanto en el cielo que repercutió en la tierra. En realidad, lo que nosotros vemos acá es cómo Dios produjo ese terremoto ahí en la cárcel. Y sin duda, Dios actuó para que Pablo y Silas sean libres. Pero Pablo y Silas fueron libres por un terremoto que se produjo en el orden administrativo y en el orden de las autoridades. Pero, ¿quién fue libre o quiénes fueron libres en aquella hora allí en la cárcel de Filipos? Dice, los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. O sea que no fue solamente un temblor, no fue solamente un terremoto, fue la acción de Dios que las cadenas también y los grillos se abrieron, porque las cadenas de todos se soltaron. Esos hombres tenían la oportunidad de irse. Y por supuesto, este terremoto o este movimiento despertó al carcelero y viendo las puertas abiertas de la cárcel sacó una espada y se iba a matar. Porque justamente si el carcelero pasaba por esta situación de que los presos se le escapaban, él pagaba con su vida. Entonces, cuando él se iba a hacer daño, escucha la voz de Pablo y de Silas que dice, Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal. Y esta palabra la quiero subrayar, porque acá la Biblia nos dice, y la Biblia te dice, no te hagas ningún mal. Mira, quizás estás pasando por una situación adversa del mismo tenor o tan grave para tu propio criterio que este hombre, el carcelero de Filipos. No sé lo que estás atravesando, pero escucha bien lo que te dice Dios. Escucha bien lo que te grita la Biblia. No te hagas ningún mal. No te hagas ningún mal. Pues todos estamos aquí.
seguramente esto te tiene que decir algo. No te hagas ningún mal. Ahora, me llama la atención los presos que no se fueron. Los otros que estaban ahí escuchaban y oían. ¿Cómo puede ser que estos hombres que están presos y en esta condición estén cantando y alabando? ¿Qué pasa con ellos? Resulta que estos presos, aunque se les cayeron las cadenas, o sea, se les soltaron las cadenas, y aunque la puerta de la cárcel se les abrió, ellos no atinaron a irse. ¿Por qué no huyeron? Porque valía la pena quedarse en esa cárcel. Porque ellos podían palpar y ver qué significaba la verdadera libertad. La verdadera libertad no era estar afuera de ese lugar, sino que era algo que había y habitaba en las personas que cantaban himnos, en este caso Pablo y Silas. Había un evangelio, había algo que ellos conocían, había sucedido algo en sus vidas que valía la pena quedarse en ese lugar. Cualquiera de nosotros, si se encontraba en esa oportunidad, lo hubiera pensado. Salir corriendo y aprovechar la oportunidad, porque esa era la oportunidad de salir. Pero los que estaban ahí se quedaron. Valía la pena quedarse, porque había algo ahí que era distinto a todo lo que ellos habían conocido en sus vidas. El carcelero había despertado. Y luego de haber escuchado "no te hagas ningún mal", él pidió luz. Y esto nos tiene que hablar a nosotros también de algo. Cómo nosotros necesitamos ser iluminados. Necesitamos la luz del testimonio. Y dice, y se precipitó adentro. ¿Cómo es esto, no? Él, que consideraba que la libertad estaba fuera de ese lugar y los prisioneros estaban detrás de esa reja, él pide luz y se precipita adentro para postrarse y lo saca a Pablo y a Silas y le dice: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Este hombre no conocía mucho de las cosas del Evangelio. No sabemos cuánto sabía de esta palabra salvación, pero él sí entendía algo, que se trataba de vida o muerte. El Evangelio es de vida o muerte. El Evangelio trata justamente de esos dos temas, de lo que es la verdadera vida. Y si alguien no vive esa verdadera vida, está muerto. Los seres humanos estamos muertos en nuestros delitos y pecados y vivimos bajo condenación. El ser humano que no se ha convertido aún vive bajo condenación, no respeta la ley de Dios, no conoce la ley de Dios, y si conoce la ley de Dios, la transgrede. Cada uno vive como le parece, cada cual tomó por su camino, dice la Escritura. Las leyes de Dios nos muestran a nosotros cuán perdidos estamos. Cuando nosotros escuchamos la ley de Dios y somos confrontados con el estándar de la medida de Dios, que son los 10 mandamientos, sus leyes santas, sus leyes sagradas, que revelan nuestra condición delante de Él, se produce un sismo en nuestra vida, porque entendemos que un día nos vamos a tener que encontrar con el Señor, porque es preciso que las personas mueran una sola vez y después de esto el juicio. Y este hombre había entendido que lo que estaba viviendo en ese momento era de vida o muerte. Y la pregunta es, ¿qué debo hacer para ser salvo? Por ejemplo, la ley de Dios nos dice a nosotros que no debemos mentir. Y mentimos. La ley de Dios nos dice que no debemos usar el nombre del Señor en vano, no tomar el nombre del Señor en vano.
¿Cuántas veces lo hacemos? La ley de Dios nos dice que no debemos tener otros dioses, ni hacernos imagen, ni formar otro Dios en nuestra vida. Nosotros muchas veces ponemos tantas cosas a la altura del mismo Dios, o inclusive ponemos otras cosas sobre la importancia, y a Dios no lo tenemos en el primer lugar, sino que tenemos hasta nuestros amores o la relación que podamos tener con alguien, la valoramos más que a Dios mismo. Podemos nosotros encontrarnos y ser confrontados con la ley de Dios y que quede a la vista la avaricia que practicamos, el adulterio. Porque cuántos dicen, no, pero yo a mi esposa no la engañé nunca, yo nunca fui a cometer ese pecado con ninguna otra mujer. Pero la Escritura nos dice que justamente apunta a que si nosotros miramos a alguien para codiciarlo, ya estamos adulterando con esa persona en el corazón. La ley de Dios va más allá que nosotros podamos entender o tener el sentido mecánico de la ley. La ley de Dios apunta a una naturaleza que nosotros tenemos corrompida por el pecado. Y el pecado queda desnudo y emerge con toda su fuerza, y nos damos cuenta que si nos presentamos así, nos pasa lo mismo que le pasó a Adán en Edén, que se escondió cuando Dios le llamó. Un día Dios nos va a llamar y vamos a tener que presentarnos delante de Él. Consideremos dónde vamos a pasar la eternidad, porque hay dos lugares para ir. Uno es el cielo, que Dios mismo va a recibir a aquellos que se han arrepentido de sus pecados y han entendido que Jesucristo es el Señor y el Salvador, y han invocado su nombre para pedirle perdón y salvación, y sus nombres están escritos en el libro de la vida. Entonces el Señor los va a recibir: bien, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Pero otros que desaprovecharon la oportunidad que Dios da de arrepentirse e invocar el nombre del Señor cuando lleguen aquel día, y que no han hecho esta pregunta tan importante: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? O no han escuchado, o no han prestado atención, o no han aceptado el mensaje del Evangelio y la proclamación: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, y han desperdiciado esa oportunidad. Ellos van a recibir aquel día, luego del juicio, la sentencia: vete, no te conozco, a las tinieblas de afuera, al lloro y al crujir de dientes, al mismo infierno. Esta es la parte donde verdaderamente es duro mencionarlo, porque tampoco es popular mencionar esto, pero por amor te tengo que decir la verdad. Porque este tiempo en esta tierra, este tiempo en esta vida, es para conocer a Dios, arrepentirnos de nuestros pecados, para luego reconciliarnos con el Señor, invocando el nombre de Jesucristo y clamando por salvación. Lo que pasó aquí, este carcelero de Filipos dice: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. No quiere decir que la familia iba a ser salva sin una conversión propia de cada uno de la familia. Pero la conversión de este hombre de Filipos produjo tal impacto en la familia que también su familia fue convertida en aquella hora, porque Pablo y Silas le hablaron la palabra del Señor, dice, a él y a todos los que estaban en su casa. ¡Qué tremendo es esto! Porque este carcelero sin duda jamás había llevado a esos reos, a esos presos que estaban comúnmente maltratados y encerrados en la cárcel. Este carcelero se encontró llevándolos a su propia casa, compartiendo, dice la Escritura, su propia mesa. Pero inclusive dice, miren la conversión que tuvo este hombre rudo que estaba acostumbrado seguramente a maltratar a los presos,
acá dice la Escritura, miren el cambio que tuvo. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Inmediatamente se mostraron cambios en su persona. Ya no les importaba si él estaba desnudando su interior y ya no estaba actuando con esa rudeza y coraza que tenía que manifestar delante de los otros para que le teman, sino que este hombre inclusive empezó a lavarle las heridas a Pablo y a Silas. Y miren lo que ocurrió. Enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, dice, les puso la mesa. Se regocijó con toda su familia de haber creído a Dios. No de haber creído en Dios, sino de haber creído a Dios. Porque muchos creen en Dios, pero no creen a Dios, a lo que Él dice en su palabra. Aquí la Escritura nos habla de una verdadera conversión. Cómo Dios liberó al carcelero. De esto se trata esta historia. Cómo Dios liberó a esta familia, al carcelero y su familia. Porque existió en el carcelero un verdadero cambio. Qué importante es el cambio. Si nosotros somos los que en nuestra casa, los que conocemos la palabra de Dios. Y acá les hablo a los que son papás, les hablo a los que posiblemente son los únicos en la familia que conocen la palabra. Qué importante es vivir un cambio en Cristo. Reconocer la salvación. Quizás es la hora de que te preguntes, ¿qué debo hacer para ser salvo? No solo escuchar esa voz en cuello que nos habla la Biblia aquí que Pablo tuvo, no te hagas ningún daño, sino que es hora de que pidas luz, que invoques el nombre de Jesucristo, que pidas luz, que vayas a la palabra de Dios que es la lámpara que alumbra nuestra vida y te precipites adentro, te sumerjas en el conocimiento y en la verdad de la palabra de Dios, para encontrarte con quien es el verdadero camino, la verdad y la vida, para que puedas ir al Padre. Pero te quiero decir esto, que primero, para ir al Padre, hay que ir al Hijo. Y dice la Escritura que nadie puede ir al Hijo si no le fuere dado del Padre. Si Dios te está permitiendo escuchar esta palabra, está desafiando tu vida para que puedas ir al Hijo. Dios te está empujando para que hoy exista en tu vida una verdadera conversión, porque el Espíritu de Dios es aquel que regenera la vida del ser humano, el que te da una nueva vida. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Entonces te animo en esta hora, porque este hombre, dice la Escritura, recibió el Evangelio. En el versículo 35 dice, cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir, suelta a aquellos hombres. Dios ya tenía preparado cómo iba a liberar a Pablo y a Silas, pero todo lo que hemos hablado era para liberar al carcelero y a su familia. Cómo Dios inclusive permite que pasemos por situaciones adversas, hasta situaciones límites, hasta que se produzca un sismo a nuestro alrededor. ¿Para qué? Para llamarnos la atención, para que nosotros nos demos cuenta de la condición en la que nos encontramos, para despertarnos, para que nosotros podamos clamar a Dios e invocar el nombre del Señor Jesucristo. Si hoy estás escuchando esta palabra, Dios te está desafiando a invocar el nombre de Jesucristo, reconocer tu condición delante de Él y creer que Él es aquel que vino a salvar y a buscar lo que estaba perdido. Es hora de clamar al Señor. Y si esta palabra
te está indicando que Dios tiene que tratar con tu vida para que exista un verdadero cambio, es hora de buscar al Señor, pero sobre todo delante de Dios y clamar por vos y por tu familia. Te invito entonces a derramar tu vida delante de Dios, reconocer tu condición delante de Él y pedirle a Dios que Dios te perdone tus pecados en verdadero arrepentimiento y te dé salvación. También puedes clamar por los tuyos e influir en los tuyos con una verdadera transformación de vida, con un verdadero cambio. Me estoy refiriendo con una verdadera conversión. Arrepentíos y convertíos y creed en el Evangelio, y vendrán de la presencia de Dios tiempos de refrigerio. Hechos capítulo 3, versículo 19. Es palabra de Dios, es promesa de Dios para tu vida. Que el Señor los bendiga, que el Señor los guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Tenga de todos ustedes misericordia. Alce su rostro sobre sus vidas y ponga en cada una de sus vidas su paz. Amén. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. Ese día, 50 días después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, se cumplió su promesa. Y Él le ha dicho a sus discípulos: recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos hasta lo último de la tierra. Y predicarán en mi nombre el arrepentimiento y el perdón de pecado. Qué gran oportunidad para celebrar juntos, y esta vez de una forma muy especial. Todas las iglesias evangélicas bautistas de Argentina, juntas, unánimes, celebrando el día 6 de junio a las 19 horas, el día de Pentecostés. Así que conectate en las distintas plataformas de las redes sociales, conectate y la Iglesia Evangélica Bautista de La Bianca se suma para esta gran celebración. Unánimes, juntos, celebrando que el Señor nos ha hecho testigos y el Espíritu Santo habita en nuestras vidas. Hola hermanos de la Congregación de la Bianca, quiero contarles algo de parte del Ministerio de Evangelismo. Estamos proyectando una forma alternativa de compartir el Evangelio. Sabemos que en esta situación de distanciamiento social sigue estando presente la necesidad de Cristo en la sociedad. Por eso consideramos que es urgente la predicación del Evangelio en todo momento. Vamos a realizar unos videos con unas rondas de evangelismo. Las rondas de evangelismo constan de 3 pasos. En el primer paso vamos a filmar a 2 hermanos y uno va a entrevistar al otro, el cual va a contar su testimonio. En el segundo paso se va a realizar una predicación del Evangelio y en el tercer paso se va a finalizar con alguna canción o algún otro talento. Cualquier hermano de la Congregación de la Bianca que quiera participar de estas rondas de evangelismo se puede comunicar con Carlos o conmigo a través de WhatsApp. También vamos a solicitar a todos los hermanos que estén compartiendo los videos que vamos a realizar. Así que bueno, los aliento a que puedan participar de este proyecto para que la Iglesia de la Bianca pueda ser sal y luz en medio de la sociedad, para que podamos cumplir con la gran comisión que nos encomendó nuestro Señor Jesucristo. Un abrazo gigante y que Dios los bendiga.
Los sábados a las 17 horas por nuestro canal de YouTube no te podés perder la transmisión de la Escuela Bíblica con historias de la Biblia, canciones y mucho, mucho más. Los sábados a las 21 horas, los jóvenes y adolescentes tenemos nuestro encuentro por Zoom. Si querés sumarte, comunícate con los líderes de jóvenes para consultar las claves de acceso. Te esperamos. Todos los domingos a las 20 horas en la transmisión de Facebook para el culto familiar, para alabar a Dios en familia. Bye bye. Chao. Chao. Hola a todos. En nuestra página web, en la sección Recursos, encontrarás el material para grupos pequeños. Si todavía no formas parte de uno de ellos y te interesa, comunícate con nosotros vía Facebook, WhatsApp o Instagram. Aún en casa, seguimos siendo iglesia. Por eso no te pierdas ninguna de esas actividades. Bendiciones. No me avergüenzo de hablar de tu amor, no esconderé más tu nombre, no, no. Estoy dispuesto a no volver atrás.